¿Alguna vez te has sentido agotado después de ayudar a alguien, solo para darte cuenta de que no solo no agradecieron tu esfuerzo, sino que además te pidieron más, sin dar nada a cambio? Todos hemos estado allí tratando de hacer el bien, pero ¿sabías que hay personas que no solo no merecen nuestra ayuda, sino que podrían estar aprovechándose de nuestra bondad? En este video te voy a contar sobre 12 tipos de personas que, aunque pidan tu ayuda con desesperación, realmente no deberían recibirla. Te sorprenderás de lo que algunos pueden hacer con tus esfuerzos desinteresados. Así que, si alguna vez te has preguntado si estás ayudando a las personas correctas, quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar hoy cambiará la forma en que ves tus relaciones y, sobre todo, cómo decides a quién ofrecer tu apoyo. Antes de seguir, ¿de qué ciudad o país estás viendo este video? Déjame tu comentario aquí abajo y vamos a ver cuántos lugares diferentes estamos alcanzando. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez has intentado salvar a alguien que no quiere ser salvado? Es una pregunta profunda, ¿verdad? Muchas veces tenemos la sensación de que podemos cambiar la vida de alguien, de que con nuestra ayuda esa persona va a mejorar. Pero la realidad es que en muchos casos esto no solo no ocurre, sino que, en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es desgastarnos innecesariamente. El estoicismo, esa filosofía que te enseña a encontrar paz en medio del caos, nos habla de algo clave. No todas las personas merecen nuestra ayuda. A veces, ofrecer nuestra mano a quien no la quiere tomar es como intentar salvar a alguien que se resiste a ser rescatado. Es como si esa persona estuviera eligiendo conscientemente hundirse y nosotros seguimos luchando para mantenerla a flote. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. A todos nos ha pasado. Ponemos esfuerzo, dedicación y hasta un pedazo de nuestra alma tratando de ayudar a alguien que, al final, sigue eligiendo su propio camino, por más que intentemos cambiar su rumbo. Y ahí es cuando surge la gran pregunta: ¿estoy invirtiendo mi energía de la mejor manera? Es importante que aprendamos a reconocer cuándo nuestra ayuda se está convirtiendo en un peso. No todos los que nos rodean están listos para recibir nuestra ayuda. Y, lo más importante, no todas las personas están dispuestas a cambiar, aunque les demos todo lo que tenemos. De hecho, algunas veces nuestra generosidad solo les permite seguir estancados en su zona de confort, donde la ayuda no tiene el impacto que creemos que tendrá. Así que, ¿cómo saber cuándo detenernos? Primero, observa la actitud de la otra persona. Si constantemente rechaza la oportunidad de mejorar, si sigue repitiendo los mismos errores una y otra vez, probablemente lo que necesite no sea más ayuda, sino más bien una lección en la que se enfrente a las consecuencias de sus propias decisiones. La verdadera ayuda, a veces, está en permitir que la otra persona enfrente la vida por sí misma. Ahora bien, esto no significa que debas dejar de ser empático ni perder tu bondad. No se trata de cerrarse, sino de canalizar tu energía de manera efectiva. Ayudar a los demás es una virtud increíble, pero debemos aprender a hacerlo de manera inteligente, no desperdiciando recursos en situaciones que no van a generar cambio. Es como tener una batería limitada. Si gastas toda tu energía en alguien que no está dispuesto a cambiar, ¿qué pasa con las personas que sí necesitan tu ayuda? Recuerda, tu tiempo, tu energía y tu salud emocional son tesoros que debes cuidar. No dejes que otros te los arrebaten por completo, especialmente si no lo están aprovechando de manera adecuada. La historia de Juan y el sabio Don Ernesto. Juan siempre fue una persona generosa, de esas que no dudan en dar una mano a quien lo necesite. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Su bondad estaba siendo aprovechada.
Cada vez que ayudaba a alguien, no solo no recibía gratitud, sino que la gente empezaba a depender cada vez más de él, sin hacer el menor esfuerzo por mejorar sus propias circunstancias. Un día, Juan, cansado de la situación, buscó consejo en don Ernesto, un sabio que había visto la vida de muchas maneras y que siempre tenía una palabra sabia en el momento justo. Después de escuchar la historia de Juan, don Ernesto le hizo una pregunta clave. ¿Estás promoviendo el crecimiento de las personas o simplemente fomentando su dependencia? Esa pregunta dejó a Juan pensativo. ¿Acaso estaba ayudando de la manera correcta? Durante mucho tiempo creyó que su generosidad era el camino para hacer el bien, pero empezó a darse cuenta de que, en realidad, su ayuda estaba impidiendo que otros crecieran. No se trataba de dar todo lo que tenía a los demás, sino de ayudar de una manera que los motivara a superarse, a ser responsables de su propia vida. Porque, al final, cuando no les dejamos aprender a valerse por sí mismos, estamos haciendo mucho más daño que bien. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo está realmente ayudando? Primero, pregúntate, ¿estoy promoviendo un cambio positivo o solo resolviendo problemas momentáneos? No se trata de quitar el dolor, sino de enseñar a manejarlo. A veces, lo más sabio es decir no, o permitir que la otra persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Ayudar no siempre significa hacer todo por los demás. Muchas veces significa darles las herramientas para que ellos mismos puedan enfrentarse a la vida. Si reflexionas sobre tu propia vida, ¿cuántas veces has dado demasiado a alguien que no estaba dispuesto a dar nada a cambio, ni siquiera un pequeño esfuerzo por mejorar? Y lo más importante, ¿te has detenido a pensar si tu generosidad está realmente empoderando a esa persona o, en cambio, está creando una dependencia que no les permitirá avanzar? Como nos recuerda don Ernesto, ayudar de manera efectiva requiere sabiduría. No se trata de dar por dar, sino de dar de una forma que impulse el crecimiento y la independencia de los demás. La verdadera ayuda es aquella que permite a la persona levantarse por sí misma, no la que la mantiene sentada esperando que le resuelvas todo. ¿Y tú, estás realmente ayudando o fomentando la dependencia? El inquebrantable, el que no quiere cambiar. ¿Conoces a esas personas que, a pesar de tener todas las oportunidades del mundo frente a ellos, se niegan rotundamente a cambiar? Es como si tuvieran una barrera invisible alrededor que impide cualquier tipo de crecimiento personal. A veces, incluso cuando les mostramos el camino hacia el éxito, ellos se aferran a su zona de confort como si fuera lo único que conocen. ¿Por qué pasa esto? Imagina que tienes un amigo que siempre se queja de su situación. Le dices una y otra vez lo que puede hacer para mejorar, le das consejos, recursos, incluso le abres puertas, pero, aunque te escuche, no hace nada. Es como si tuviera un bloqueo mental que lo mantiene atrapado en el mismo lugar. ¿Te ha pasado? Esas personas son las que llamamos inquebrantables, no porque tengan una fuerza admirable, sino porque su resistencia al cambio es tan fuerte que parecen blindados. Si analizamos un poco más a fondo, nos damos cuenta de que el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido o incluso el miedo al éxito son algunas de las principales razones por las que se resisten a crecer. Prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer, aunque eso signifique seguir estancados. Y lo peor es que, por más que queramos ayudarles, no podemos hacerlo si no están dispuestos a cambiar. Lo más frustrante de este tipo de personas es que, aunque las oportunidades les lleguen servidas en bandeja de plata, siguen eligiendo quedarse en su zona de confort. Están tan enfocados en sus miedos y excusas que no pueden ver lo que tienen a su alrededor. Piensan que cualquier cambio
puede ser peor que lo que ya tienen, pero lo cierto es que este estancamiento puede ser la causa de muchos de sus problemas. El tiempo pasa, las oportunidades se van y ellos siguen allí, resistiendo, como si fueran inmunes al cambio. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has conocido a alguien así? ¿Y cuántas veces has intentado que esa persona dé el primer paso hacia el cambio? Si tienes la sensación de que estás luchando una batalla perdida, es porque realmente lo es, a menos que ellos decidan querer cambiar. Y aquí está el truco. Solo ellos pueden decidir dar ese paso. Tú no puedes cambiar a nadie, por más que lo intentes. La pregunta que deberías hacerte es, ¿vale la pena seguir invirtiendo tu tiempo en alguien que no está dispuesto a crecer? Claro, ayudar es una virtud, pero también lo es saber cuándo dejar ir a las personas que no están dispuestas a tomar el control de su vida. ¿Estás listo para aceptar que, a veces, el mejor favor que puedes hacerle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de su inacción? El manipulador, el maestro de la culpa. Hace que creas que sus necesidades son más importantes que tu bienestar. ¿Eres amable o estás atrapado en un juego emocional que drena tu energía? ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un juego emocional sin darte cuenta? Esas personas que, sin importar cuánto intentes ayudar, siempre parecen tener una forma de hacerte sentir que tu bienestar no es tan importante como el suyo. No te sorprendas si terminas sintiéndote culpable, incluso cuando tú eres quien más ha dado. Eso, amigo A, es el truco del manipulador, el maestro de la culpa. A lo largo de la vida, es fácil caer en estas trampas, especialmente cuando te importa profundamente la otra persona. Ellos son expertos en hacer que pienses que sus necesidades siempre deben ser prioridad. Si alguna vez te has sentido agotado por estar siempre disponible para alguien, solo para darte cuenta de que nunca recibes nada a cambio, probablemente estés frente a un manipulador. Estos individuos tienen una habilidad sorprendente para hacer que te sientas culpable por no estar allí para ellos. Es como si, cada vez que pones tus límites, te hicieran sentir que estás siendo egoísta. Te hacen creer que, si no los ayudas, estás fallando como amigo, familiar o pareja. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si lo que realmente estás haciendo es cuidarte a ti mismo? Lo peor de todo es que este tipo de manipulación puede ser tan sutil que al principio ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Cada vez que haces algo por ti mismo, te sientes mal porque te han hecho creer que deberías estar ayudando más, dando más, sacrificándote más. ¿Te suena familiar? La clave para reconocer a un manipulador es la sensación que te queda después de cada interacción. Si te sientes drenado, culpable o incluso emocionalmente exhausto, es posible que estés siendo manipulado. El manipulador no siempre grita ni exige cosas de manera directa, pero su estrategia emocional te lleva a pensar que lo que necesitan es más importante que tus propios límites y bienestar. Y aquí está el dilema. Si sigues cediendo, te perderás en este ciclo donde sus demandas siempre estarán por encima de tus necesidades. Ahora bien, no es que debas ser insensible o egoísta. Ayudar a los demás es hermoso y necesario. Pero, ¿estás ayudando desde un lugar de amor y generosidad o simplemente porque te han hecho sentir culpable? Es importante aprender a identificar cuándo tu amabilidad se convierte en una carga emocional. Aprender a poner límites es clave para que tu energía no se drene sin retorno. Así que, la próxima vez que alguien te haga sentir culpable por no hacer más por ellos, recuerda que el manipulador está jugando un juego emocional y tú tienes el poder de decidir si sigues participando o si te tomas un respiro para cuidar de ti mismo. El desperdiciador de tiempo, quien no valora tus horas. Estas personas abusan de tu tiempo y dedicación sin considerar tu esfuerzo.
Sabes poner límites para proteger tu recurso más valioso, el tiempo. ¿Alguna vez has notado que hay personas que simplemente no valoran tu tiempo? Es como si estuvieras haciendo todo lo posible por ayudar, poner en pausa tus propios proyectos y al final ni siquiera muestran un atisbo de gratitud. ¿Te suena familiar? Estas son las personas que se adueñan de tu tiempo sin pensarlo dos veces, sin tomar en cuenta lo valioso que es. Y, a veces, hasta parecen que lo hacen de forma tan natural, que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando hasta que ya es tarde. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Están tan enfocados en sus propias necesidades y deseos que no consideran que el tiempo es un recurso finito y que, al usarlo, están pidiendo prestado algo que no pueden devolver. Pero aquí está la clave. Tú, y solo tú, eres el responsable de poner los límites. ¿Sabes cómo proteger tu tiempo? El tiempo es tu recurso más valioso, y aunque las horas pueden parecer largas cuando no tenemos muchas cosas que hacer, una vez que se nos van, ya no vuelven. Cuando alguien abusa de tu tiempo, no solo están pidiendo tu atención en ese momento, sino que también están pidiendo un pedazo de tu vida. Y si constantemente te dejas arrastrar por los demás, puede que te estés perdiendo oportunidades valiosas para ti mismo, tu crecimiento y tus sueños. Aquí está la pregunta importante. ¿Realmente sabes cómo decir no? No se trata de ser cruel, sino de ser consciente de que no puedes dar lo mejor de ti a los demás si primero no te cuidas a ti mismo. Si una persona pide tu tiempo sin considerar tu esfuerzo, lo más probable es que esté tomando tu generosidad por sentada, y en ese momento poner límites no solo es necesario, es vital. Aprender a decir no es un arte. No se trata solo de rechazar, sino de reconocer que tu tiempo tiene un valor. Establecer límites claros es esencial para que no te conviertas en la persona que siempre está disponible, pero nunca tiene tiempo para lo que realmente importa. Recuerda, si tú no pones el valor en tu tiempo, nadie más lo hará. Y si no proteges tus horas, es probable que alguien más termine decidiendo cómo gastarlas, y no siempre para tu bien. Así que, la próxima vez que alguien intente quitarte tiempo sin mostrarte un respeto genuino por tu esfuerzo, recuerda que tú eres el dueño de tus horas. No tengas miedo de poner límites. El dramático. Todo es una tormenta en un vaso de agua. Siempre rodeado de tragedias, te arrastra a su torbellino emocional. ¿Realmente necesita ayuda o solo un público para su espectáculo? ¿Alguna vez te has encontrado rodeado de alguien cuya vida parece una tragedia constante? Cada vez que hablas con esa persona, la conversación gira hacia alguna nueva crisis, siempre algo grave, algo dramático. Y tú, con toda tu buena voluntad, te dejas arrastrar, te conviertes en el apoyo emocional que necesita, pero ¿realmente está buscando ayuda o solo un público para su drama? El dramático vive en un ciclo interminable de tragedias, grandes y pequeñas. Cada problema se magnifica, cada inconveniente se convierte en una tormenta perfecta, y lo peor es que, a menudo, no buscan una solución, solo quieren que te subas a su escenario emocional. ¿Te suena familiar? Te cuentan la misma historia una y otra vez, pero cuando les ofreces una solución, simplemente la rechazan o la ignoran. En lugar de tomar acción, se quedan atrapados en el caos que ellos mismos crean. A veces, lo que realmente quieren no es tu ayuda, sino tu atención. El drama alimenta su necesidad de validación. Es como si se sintieran vacíos por dentro, y tu compasión fuese la única forma en que pueden llenar ese espacio. ¿Te has dado cuenta de lo que está sucediendo? El problema no es tanto lo que les pasa, sino cómo lo perciben y cómo lo proyectan a los demás. Y aquí viene la parte difícil. A menudo,
Las personas dramáticas no son conscientes de lo que están haciendo. No se dan cuenta de que están atrapadas en su propio torbellino emocional, buscando atención en lugar de una verdadera solución. Te envuelven en su mundo. Te conviertes en una especie de espectador que, sin quererlo, les da el protagonismo que tanto desean. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si de verdad están buscando cambiar su situación? La respuesta a esto es crucial. Si te encuentras constantemente atrapado en el drama de otra persona, es hora de hacer una pausa y reflexionar. ¿Realmente quieres ser parte de ese círculo de caos o prefieres apoyar a alguien que realmente esté dispuesto a cambiar? Recuerda, tu tiempo y energía son limitados. No puedes solucionarlo todo, especialmente cuando la persona no está dispuesta a poner de su parte. Así que, la próxima vez que alguien te arrastre al centro de su tormenta, pregúntate, ¿realmente necesita ayuda o solo está buscando una audiencia? Porque tu compasión no debe ser usada como un escenario para alimentar su espectáculo emocional. El desagradecido, el que nunca reconoce tu ayuda. La gratitud es una virtud poderosa, pero algunos no saben demostrarla. Vale la pena seguir sacrificándote por quien nunca dice gracias. El desagradecido es una de esas personas que parece vivir en un universo diferente, donde las muestras de gratitud simplemente no existen. Es difícil entender por qué algunas personas no saben cómo demostrar aprecio, ¿verdad? Tal vez hayan crecido en un ambiente donde la gratitud no se valoraba, o tal vez no saben cómo expresar lo que sienten. Pero, si te detienes a pensar, ¿vale la pena seguir sacrificándote por alguien que nunca te agradece? Alguien que no reconoce tu ayuda no solo te está dejando de lado, sino que también puede estar agotando tu paciencia y energía. Ayudar a los demás es una acción de bondad y amor, pero si esa bondad no es apreciada, se convierte en un esfuerzo sin sentido. ¿Por qué seguir dando cuando la otra persona ni siquiera se molesta en mostrar un mínimo de agradecimiento? Lo cierto es que, aunque la gratitud no es el único motivo para ayudar, merece la pena recibir al menos un mínimo de reconocimiento. Por supuesto, no todos somos perfectos, y es cierto que algunas personas no son muy buenas mostrando gratitud. Pero hay una línea muy delgada entre alguien que simplemente no sabe expresar su aprecio y alguien que realmente ni siquiera se preocupa por hacerlo. Si te encuentras constantemente ofreciendo tu ayuda, tiempo y esfuerzo a alguien que nunca parece valorar lo que haces, es probable que estés perdiendo el tiempo y la energía en vano. Tal vez esa persona no esté en un momento de su vida donde pueda expresar gratitud, o tal vez simplemente no esté acostumbrada a hacerlo. Pero tú, con tu bondad y tu generosidad, tienes el derecho de proteger tu energía y tu tiempo. No estás aquí para hacer sentir bien a todo el mundo. Estás aquí para construir relaciones saludables, tanto contigo mismo como con los demás. Si esa persona realmente valora tu ayuda, te lo demostrará de una forma u otra. Así que, cuando te encuentres ayudando a alguien que nunca parece decir gracias, pregúntate si vale la pena seguir invirtiendo tu energía en esa persona. La gratitud es una virtud poderosa, y si no aparece, tal vez sea el momento de reflexionar si está allí en la forma que esperas. Recuerda, tu tiempo y energía son recursos valiosos, y no siempre tienes que dar sin recibir nada a cambio. El dependiente, quien pone sus problemas sobre tus hombros. Espera que cargues con su peso emocional y resuelvas su vida. ¿Eres amigo o te has convertido en su muleta? ¿Te has dado cuenta de cuántas veces alguien pone todo su peso emocional sobre tus hombros y espera que tú lo resuelvas todo?
Es como si de repente te convirtieras en la solución mágica para sus problemas. Este tipo de personas, los dependientes, tienen la habilidad de cargar sus angustias, miedos y frustraciones en ti, dejándote exhausto emocionalmente, sin importar si tú estás o no en una buena situación para ayudar. Ahora bien, ¿te has parado a pensar si realmente eres su amigo o te has transformado en una especie de muleta emocional? Cuando alguien se vuelve dependiente, busca que tú cargues con todo lo que no quiere enfrentar. La mayoría de las veces ni siquiera están dispuestos a hacer el esfuerzo de ayudar a sí mismos. Solo te dejan hacer todo el trabajo. Al principio, tal vez sientas que estás siendo generoso, pero poco a poco te das cuenta de que te están drenando, ¿verdad? El problema está en que, al aceptar ser el resuelve problemas de esa persona, sin darte cuenta, te vas convirtiendo en una extensión de sus propias capacidades. Dejas de ser una fuente de apoyo para ser la respuesta a todo lo que no pueden manejar. Pero, ¿estás ayudando realmente a esa persona a crecer o solo estás alimentando su dependencia? Porque si no pones límites, lo que comienza como un acto de bondad puede volverse una carga interminable. Es vital aprender a decir no, a veces. Ser un amigo de verdad no significa cargar con todo el peso emocional de los demás. Ayudar a alguien no debería implicar que dejes de cuidar de ti mismo. Si alguien siempre te busca cuando tiene problemas pero nunca hace nada para resolverlos por su cuenta, es hora de reflexionar si tu ayuda está siendo realmente útil o si solo estás siendo una muleta. Ayudar es bueno, pero en exceso y sin una intención de crecimiento por parte de la otra persona, solo termina desgastándote. Al final, tú también mereces ser apoyado y entendido. Lo estás siendo. El negador, el que se niega a ver la realidad. Estas personas niegan hechos evidentes e insisten en seguir el camino equivocado, incluso cuando tratas de guiarlos. ¿Dónde termina tu responsabilidad? ¿Te ha pasado alguna vez que tratas de ayudar a alguien mostrándole el camino correcto, pero se niega rotundamente a ver lo que tienes delante de los ojos? Es como si estuvieras señalando el sol y ellos insisten en mirar hacia las sombras. Estas personas, los negadores, tienen una increíble capacidad para cerrar los ojos ante los hechos más evidentes y seguir adelante como si nada. Y lo peor es que, por más que intentes guiarles, ellos siguen caminando en la dirección equivocada, como si todo lo que tú les dijeras fuera irrelevante. Este comportamiento puede ser desgastante, ¿no? Piensas que les estás haciendo un favor mostrándoles lo que pueden estar haciendo mal, pero ellos prefieren ignorarlo. Insisten en sus errores, a veces por orgullo, otras veces porque les da miedo enfrentar la verdad. Es como si, aunque todo esté claro, prefieren mantener su visión distorsionada de las cosas. Ahora bien, en este proceso de intentar ayudar, ¿dónde termina tu responsabilidad? La clave está en saber reconocer cuándo es momento de soltar. Puede ser muy difícil ver a alguien en un camino que sabes que llevará a una caída, pero el hecho es que no puedes cargar con esa responsabilidad por ellos. Al final, ellos tienen que tomar la decisión de ver las cosas tal como son y actuar. Tú no eres responsable de sus decisiones. Si les has mostrado el camino y ellos siguen eligiendo ignorarlo, tu deber ya está cumplido. No se trata de abandonar a las personas, pero sí de reconocer que hay un límite. Ayudar a alguien que se niega a ver la realidad no es tu obligación eterna. El amor y la empatía también significan dejar ir a aquellos que no están dispuestos a ayudarse a sí mismos. La responsabilidad de cambiar y crecer recae en cada uno de nosotros. Y por más que quieras ser el faro para alguien, si ellos no quieren navegar hacia la luz, no puedes forzarlos a hacerlo. ¿Cuándo es el momento en que debes parar y dejar que ellos se enfrenten las consecuencias?
La lección del viajero y el mendigo. Dar monedas todos los días no ayuda a quien no quiere cambiar. ¿Tu bondad está creando un cambio real o fomentando la comodidad en la zona de estancamiento? Imagina que estás viajando por una ciudad desconocida y de repente te encuentras con un mendigo pidiendo dinero. Sientes compasión, así que le das una moneda. Al día siguiente, lo mismo. Al siguiente, lo mismo. Un mes después, sigues dándole esa moneda todos los días. Te sientes bien porque estás ayudando, ¿verdad? Pero, ¿te has detenido a pensar si realmente le estás ayudando? Este es el dilema que muchas personas enfrentan cuando se trata de ayudar a otros. A veces, la bondad y el deseo de ayudar nos llevan a caer en una rutina donde lo que realmente estamos haciendo es mantener a alguien en su zona de confort, sin empujarlo a cambiar. En este escenario, la lección del viajero y el mendigo nos invita a reflexionar. ¿Estás ayudando a alguien a superar sus dificultades o simplemente estás haciendo que se sienta cómodo en su estancamiento? Dar monedas todos los días puede aliviar temporalmente, pero no resuelve el problema real. Si el mendigo no tiene la intención de mejorar su situación, ¿realmente está beneficiándose de tu ayuda? Es posible que, al darle algo cada día, lo estés manteniendo en una mentalidad de dependencia en lugar de animarlo a buscar formas de cambiar su vida. Tal vez lo que necesita no es la moneda diaria, sino una oportunidad para aprender a cambiar su situación por sí mismo. Aquí es donde entra en juego la verdadera esencia de la ayuda. Ayudar de manera genuina no siempre significa dar lo que la persona quiere recibir. A veces, es necesario hacer preguntas difíciles y desafiar las formas en que las personas se ven a sí mismas y sus circunstancias. La verdadera ayuda es aquella que promueve el cambio y el crecimiento. Si tu ayuda está creando una zona de confort, tal vez sea hora de reconsiderar cómo estás ayudando realmente. Piénsalo bien. ¿Estás contribuyendo a un cambio real o solo a un alivio temporal? A veces, la mejor forma de ayudar es ofrecer algo más que monedas. Ofrecer tiempo, oportunidades o incluso un buen consejo puede ser lo que realmente marque la diferencia. La sabiduría de aprender a decir no. No todos los que piden ayuda realmente quieren crecer. A veces, la mayor bondad está en negar y permitir que alguien enfrente sus propias consecuencias. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar ayudando a alguien una y otra vez, pero te preguntas si realmente estás haciendo bien? Quizás le estás resolviendo los problemas, pero al final, ¿realmente estás ayudando? A veces, lo que más necesitamos no es una mano amiga, sino un buen no. Suena raro, ¿verdad? Pero es cierto. Cuando alguien se acerca a ti buscando ayuda, la tentación de decir sí es enorme, especialmente si esa persona es cercana o si te pide algo que sabes que puede hacerle bien. Pero lo que pasa es que no todas las personas que piden ayuda están realmente dispuestas a cambiar o crecer. Algunas solo buscan un alivio temporal y al hacerlo caen en una rutina de dependencia. ¿Y tú? ¿Estás contribuyendo al crecimiento de esa persona o solo estás alimentando una zona de confort que a largo plazo solo la mantiene estancada? La sabiduría de aprender a decir no es un superpoder que pocos dominan. Claro, decir no puede sonar duro, pero es un acto de compasión y cuidado por la otra persona. A veces, lo que más necesitamos es enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones, y eso solo se logra cuando dejamos que la persona se enfrente a la realidad de su situación. Cuando decimos no, estamos permitiendo que la otra persona aprenda, crezca y se haga responsable de su vida. Es una forma mucho más efectiva de ayudar que simplemente ofrecer una solución rápida. Decir no significa ser indiferente, al contrario. Significa que reconocemos que cada persona tiene el poder de cambiar,
pero para eso debe tomar las riendas de su vida. Así que la próxima vez que alguien venga a pedir tu ayuda, pregúntate, ¿es esto lo que realmente necesita o solo estoy posponiendo su aprendizaje y crecimiento? Aprender a decir no es uno de los mayores actos de amor que podemos ofrecer, y aunque a veces sea incómodo, es el camino más directo hacia el verdadero cambio. ¿Por qué ayudar demasiado puede ser un error? El estoicismo recuerda, tu energía es limitada. Canalízala hacia quienes valoran tu ayuda, no hacia quienes solo drenan tu vitalidad. ¿Quién merece realmente tu esfuerzo? ¿Alguna vez has sentido que estás dando todo tu tiempo, energía y recursos a alguien, pero parece que nunca hay un gracias de vuelta? Puede que incluso te preguntes, ¿realmente esta persona está aprovechando mi ayuda o solo me está drenando? El estoicismo, esa filosofía tan poderosa y práctica, nos da una lección clave aquí. Tu energía es limitada y no se puede seguir dándola sin pensar en cómo se usa. Hay un punto en el que ayudar demasiado se convierte en un error. Imagina que tu energía es como un vaso de agua. Cada vez que ayudas es como si estuvieras vertiendo un poco de esa agua. Ahora bien, si cada vez que ayudas a alguien te quedas sin agua, ¿cómo podrás seguir dándola a quienes realmente lo necesitan? Aquí está la clave. El estoicismo nos dice que canalices tu energía hacia aquellos que realmente valoran tu esfuerzo, no hacia los que simplemente lo consumen sin intención de cambiar o mejorar. A veces, las personas se acostumbran a recibir ayuda sin hacer un esfuerzo por cambiar. Te conviertes en su fuente constante de apoyo, pero no en su motivación para crecer. Esto crea un ciclo de dependencia, donde tú te agotas y la otra persona sigue en su zona de confort. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta del impacto que tienen sobre ti. Entonces, ¿cómo saber quién realmente merece tu esfuerzo? Bueno, en primer lugar, hay que observar. ¿La persona muestra interés en mejorar o simplemente espera que tú resuelvas todo por ella? El verdadero crecimiento viene de dentro, y no podemos cargar con el peso de los problemas de todos. Elige sabiamente a quién dirigir tu energía y, sobre todo, establece límites. No todo el mundo está en el mismo nivel de disposición para cambiar, y es esencial saber cuándo decir no para proteger tu bienestar. La próxima vez que alguien pida tu ayuda, hazte una pregunta clave. ¿Estoy alimentando su crecimiento o simplemente satisfaciendo su necesidad temporal? Recuerda, ayudar demasiado no solo agota tus recursos, sino que también impide el desarrollo de los demás. Y ahí lo tienes. Ahora que conoces a los 12 tipos de personas que no merecen tu ayuda, es hora de reflexionar sobre cómo usas tu energía y tiempo. ¿Estás dedicando tus recursos a quienes realmente están buscando un cambio o te estás agotando con aquellos que solo buscan aprovecharse? Recuerda que el verdadero poder de tu ayuda radica en apoyar el crecimiento genuino, no en perpetuar la dependencia. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es decir no y permitirles enfrentarse a sus propios desafíos. La clave está en ser consciente de a quién ofreces tu apoyo y cómo tu tiempo es valioso. Si quieres construir relaciones saludables y satisfactorias, pon límites y prioriza a quienes realmente lo merecen. No olvides que tú también necesitas energía para seguir creciendo, así que no dejes que tu bondad sea un campo de explotación. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete para más contenido que te ayudará a tomar decisiones más sabias sobre cómo y a quién ayudar. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el siguiente video.